Si estás aquí, escuchando mi voz, respira hondo, porque no voy a contarte cualquier historia. Lo que me pasó es de esas cosas que no deberían pasar, pero pasó, y una vez que empieza, ya no hay vuelta atrás. Su nombre, lo supe días después, pero el impacto que causó fue inmediato. No recuerdo qué llevaba puesto ese día, ni lo que desayuné, solo lo recuerdo a él, como si todo antes hubiera sido en blanco y negro, y él fuera color. No hubo presentación formal, no hubo apretón de manos, solo una mirada, un instante, y mi mundo, que ya era frágil, comenzó a resquebrajarse. Hasta ese momento, mi vida era predecible, calculada, administrada como una empresa. Mi apellido era un peso, y mi cargo en la firma de mi padre, una prisión con alfombra cara. Crecí oyendo que debía mantener la postura, que nada podía manchar nuestra reputación, que todo lo que hiciera sería usado en mi contra. Así que aprendí a sonreír sin estar feliz, a sentir sin creer, a fingir que todo estaba bien, cuando por dentro todo en mí pedía auxilio. No esperaba sentir nada por nadie. Ya había aceptado que mi vida sería así, ordenada, solitaria, funcional. Amor, eso era para las películas. Yo era un proyecto, una inversión, una ficha, en el tablero de mi padre. Pero entonces, él apareció. No sé decir qué fue, si fue la mirada, su contención, la firmeza, o la calma, tal vez todo junto. Tal vez el hecho de que no parecía encajar allí, y, al mismo tiempo, no le importaba. Era ese tipo de hombre que entra en silencio, pero deja todo distinto cuando se va, y yo lo sentí, como si me hubieran sacado de mí misma, como si, por primera vez, despertara de un sueño en el que nunca tuve voz. No fue amor a primera vista, no era amor, aún no, era inquietud, era curiosidad. Era la sensación de que algo estaba por suceder, y yo estaba en el centro. En los días siguientes, intenté actuar con normalidad. Fingí que él no existía, seguí con mi rutina mecánica, pero por dentro, ya era otra. Empecé a notar detalles que antes habrían pasado desapercibidos. La forma en que caminaba, cómo se concentraba, cómo evitaba el contacto visual, pero cuando me miraba, era como si traspasara mis defensas. Era extraño, porque no hacía nada, no me llamaba, no iniciaba conversación, pero su presencia me afectaba como si habláramos todo el tiempo, en silencio. Quería no notar, pero notaba. Quería no imaginar, pero imaginaba. Empecé a crear hipótesis. ¿Será que él me veía de la misma forma? ¿Será que sentía esa misma tensión? ¿O era solo cosa de mi mente, hambrienta de sentido? Y entonces pasó cerca de mí, y sus ojos se quedaron en los míos. 2 segundos más de lo normal, y en ese breve contacto, supe, no era cosa de mi cabeza, allí había algo, y era real. Ese cruce de miradas se volvió nuestro idioma secreto. Nunca dijimos nada en voz alta, pero cada vez que nos veíamos, había una conversación muda, una pregunta no formulada, una respuesta postergada. Él no parecía el tipo de hombre que se deja llevar. Al contrario, tenía un autocontrol que rozaba la frialdad. Pero yo veía más allá. Veía cuando forzaba la indiferencia, cuando endurecía el rostro para esconder lo que sentía. Y lo entendía, porque yo hacía lo mismo. Mi vida era una obra de teatro, y él fue el primer espectador que notó que yo actuaba. No pasó mucho para que empezara a esperarlo, a buscar su rostro en medio de la rutina, a sentir su ausencia. Cuando no aparecía, era sutil, era discreto, pero era adictivo, y yo sabía que no podía pasar. Él era empleado, yo, la hija del jefe. Mi padre era rígido, orgulloso, implacable, el tipo de hombre que ve intenciones antes que personas. Si sospechaba algo, las consecuencias serían graves, no solo para mí, también para él. Por eso lo guardé todo dentro, cada deseo, cada impulso, cada ganas de acercarme. Me volví una muralla de contención, aguantando sentimientos que crecían sin control. Pero el problema de las emociones contenidas es que se acumulan, presionan, piden salir,
y cada vez que él me miraba, era más difícil resistir. Me preguntaba una y otra vez qué tenía de malo, por qué ese hombre, al que apenas conocía, me afectaba tanto, por qué necesitaba saber más de él, por qué mi corazón se aceleraba cuando se acercaba. Ya estaba involucrada, antes de darme cuenta, y lo entendí el día que me sonrió por primera vez. Fue una sonrisa breve, contenida, casi imperceptible, pero suficiente para derribar mis defensas. En ese instante supe que nada volvería a ser igual. Era peligroso, era incorrecto, pero era inevitable, y lo peor de todo, era el sentimiento más verdadero que había sentido en mi vida. El tiempo pasó, las miradas siguieron, y, poco a poco, nuestros silencios empezaron a gritar. Él empezó a dejar pistas, pequeñas, pero intencionales, un gesto que solo yo entendería, una aproximación demasiado lenta para ser coincidencia, un comentario suelto, en medio de una conversación que no era conmigo, pero llevaba mi nombre escondido, y yo absorbía todo, como si intentara descifrar un código, como si cada detalle fuera una prueba de que él también vivía este caos. Pero nunca dijo nada, nunca cruzó la línea, nunca dio un paso que pudiera comprometer su integridad, o la mía, y yo se lo agradecía, pero al mismo tiempo, sufría, porque, mientras más se contenía él, más quería perder el control yo. Empecé a soñarlo, sueños extraños, sin besos, sin caricias, solo su presencia, solo conexión, y despertaba con una angustia absurda, como si algo dentro de mí gritara, por salir. Comencé a escribir. Escribir era mi escape. Inventaba versiones de él en mis textos. Le cambiaba el nombre, la profesión, pero siempre era él, siempre su mirada, siempre su silencio, y de tanto escribir, empecé a desear que esa ficción se hiciera realidad. Pero la vida real tiene sus propias reglas, y en ellas, nosotros no teníamos sentido. Yo quería acercarme, pero no sabía cómo, y entonces sucedió. Por fin, me habló. Fue simple, un comentario sobre algo banal, pero el tono, la forma, no eran casuales. Esa voz que había imaginado durante semanas, por fin me tocó de verdad, y fue peor, porque ahora conocía el sonido, la textura, el impacto, y aunque lo que dijera fuera irrelevante, lo que escuché fue: estoy aquí, yo también siento, yo también lo intento, y en ese momento, supe, habíamos cruzado la línea, aunque no nos tocáramos, aunque no dijéramos nada. No sabía qué vendría después, no sabía si era el inicio o el final, pero algo era seguro: ya no podía volver a ser la misma, porque después de ser vista así, es imposible aceptar ser invisible otra vez. Y él me vio. La gente cree que todo empieza con un roce, una palabra o un beso, pero no. Lo que nació entre nosotros nació en el silencio, en el espacio que hay entre una mirada y otra. Después de aquel primer cruce de ojos, nada volvió a ser igual. No sabía su nombre, no sabía de dónde venía, ni por qué estaba allí, pero, de alguna forma extraña, ya sentía que él conocía lo que había dentro de mí. En los días que siguieron, comenzó a estar en todas partes, o tal vez era yo, que no podía dejar de verlo, pero el hecho es que su presencia se volvía imposible de ignorar, y al mismo tiempo, él se encargaba de mantener distancia. Era como si estuviéramos jugando un juego secreto, un juego de tensión muda, donde cada mirada cargaba preguntas que nadie se atrevía a decir en voz alta, y, aún así, eran las únicas que importaban. Me sorprendía esperándolo, en el pasillo, en el ascensor, en la recepción, como si mi día solo comenzara de verdad después de cruzar su mirada. Tenía esa forma contenida, discreta, como quien carga el mundo a cuestas, pero no quiere contárselo a nadie, y tal vez, justo eso era lo que más me atraía. Su silencio hablaba el mismo idioma de mi soledad. Por fuera, éramos dos desconocidos, pero por dentro, ya sentía que una historia se estaba escribiendo, página por página, sin palabras, solo con deseo. Sabía que él me miraba, incluso cuando fingía no hacerlo,
Lo sabía porque, cuando pasaba, tardaba medio segundo más en desviar el rostro, y medio segundo es suficiente para notar un deseo escondido. No era un coqueteo barato, no era un juego de conquista, era algo más denso, más contenido, una tensión tibia que amenazaba con hervir en cualquier momento. Nadie lo notaba, pero yo sí, en sus ojos. Él intentaba mantenerse en su sitio, esconderse en la postura correcta, en las respuestas formales, en el tono neutro de su voz. Pero su mirada gritaba, y yo escuchaba cada grito. A veces, casi deseaba que hablara, que rompiera el silencio, que dijera cualquier cosa, pero, al mismo tiempo, había un miedo extraño dentro de mí, el miedo de que, si hablaba, todo dejaría de ser sueño y se convertiría en problema. Y eso era lo que no quería, un problema. Yo quería un refugio, un escondite, un secreto bonito en un mundo lleno de obligaciones feas. Pero cuando el deseo crece en silencio, se vuelve peligroso, porque no hay válvula de escape, solo imaginación. Y la imaginación, cuando encuentra carencia, se convierte en explosivo. Fue, en un día cualquiera, porque los días decisivos siempre parecen comunes, cuando sentí que algo entre nosotros había cambiado. Él me miró como quien está cansado de huir, como quien, por dentro, gritaba: tú también lo sientes, ¿verdad? Y sí, yo lo sentía, siempre lo sentí, pero también sabía el peso que ese sentimiento cargaba. Sabía que no era solo cuestión de gustar de alguien, era gustar de la persona equivocada, en el lugar equivocado, con todas las consecuencias correctas. Mi padre, el jefe de él, nunca lo permitiría, no porque fuera cruel, sino porque era controlador, dueño de todo, y en su cabeza, eso también incluía mi destino. Él no aceptaba errores, y en su lógica, enamorarme de un empleado sería más que un error, sería una traición, y por eso, lo que nacía entre nosotros tenía que morir antes de florecer. Pero, ¿cómo se mata algo que todavía no tiene nombre? Empecé a evitar los lugares donde él estaba, pero era inútil. El universo parecía conspirar para mantenernos cerca. Si tomaba el ascensor, allí estaba él. Si cambiaba mi hora de café, aparecía. Si cambiaba de camino, era como si el camino se doblara hacia él, y cada vez que eso pasaba, su mirada ganaba más coraje, y la mía, más duda. Fingía frialdad, pero por dentro, implosionaba. Empecé a escribir sobre él en mis cuadernos. Inventaba historias donde éramos libres, donde nadie tenía que pedir permiso para amar, donde mi padre no existía, donde yo no era heredera de nada, excepto de lo que sentía. Era la única forma de resistir, transformar lo que vivía en ficción, porque dolía menos que mirar de frente la verdad. Y la verdad era simple y cruel. Estaba enamorada, pero enamorada de alguien que no conocía de verdad. Solo conocía sus silencios, sus miradas, sus pequeños gestos, que decían más que cualquier discurso. Una vez, dejó caer una carpeta de documentos en la recepción. Yo estaba cerca, me agaché para ayudar. Nuestros dedos se tocaron por un segundo, y en ese segundo, supe que era recíproco, que no era imaginación, que él sentía lo mismo, y solo intentaba protegerse, porque, de algún modo, él ya sabía que amar a la hija del jefe era abrir la puerta al infierno, pero la abrimos igual, despacio, una mirada a la vez, un roce a la vez, un silencio a la vez. Nos volvimos cómplices de un deseo que no podía ser pronunciado, y eso nos unía más que cualquier declaración. Comencé a soñarlo, sueños simples, caminando conmigo por la calle, haciéndome reír, llamándome por mi nombre con un cariño que nadie más tenía. Me despertaba con el pecho apretado, deseando que fuera real, y fue en ese desespero por volverlo real que finalmente entendí, o eso se volvía historia, o se volvía recuerdo, pero recuerdo de que, si aún no había pasado nada, solo miradas, solo deseos no dichos, hasta que un día, él me dejó un papel, pequeño, directo, escrito a mano,
si te invitara a tomar un café fuera de aquí, ¿dirías que sí? Sir, hubiera dicho sí 1000 veces, pero no respondí, y no fue porque no quisiera, sino porque, en ese momento, el miedo aún era más fuerte que el amor. Rompí el papel, pero guardé los pedazos, como quien intenta destruir algo, pero en el fondo espera algún día volver a pegarlo. Y ese mismo día, él dejó de mirarme, no sé si fue por dolor, orgullo o autopreservación, pero la ausencia de su mirada me dolió más que cualquier rechazo. Pasé los días siguientes preguntándome si había sido cobarde, y lo fui, pero también fui humana, fui la chica criada para obedecer, intentando por primera vez entender qué era la libertad. Él no insistió, y tal vez, ese fue el golpe final, porque cuando alguien se rinde en silencio, uno siente que ha sido borrado, pero el amor no se borra tan fácil, y esa noche, por primera vez, escribí en mi diario sin poesía, mañana, lo voy a mirar, y no, voy a desviar la mirada. Hay momentos en la vida en los que sabes que estás cruzando una línea, aunque nadie diga nada, aunque todo por fuera parezca igual, por dentro, lo sientes, y yo lo sentí, ese día. No fue el roce, ni la mirada, fue la forma en que él me respondió, la calma, el cuidado, el peso de quien piensa 1000 veces antes de decir algo, y aún así, deja escapar lo que realmente siente. Era sutil, pero para quien ama en silencio, cualquier detalle grita. Desde ese día, lo que antes era solo tensión, se volvió certeza. No dijimos nada, pero lo sabíamos. Sabíamos que había algo entre nosotros que ya no podíamos fingir que no existía, y fue ahí cuando el miedo empezó a compartir espacio con el deseo. Empecé a mirar a mi padre con otros ojos, como si pudiera ver en mí lo que yo intentaba esconder, como si bastara una palabra fuera de lugar para descubrirlo todo, porque el peligro no era besarnos. El peligro era ser descubiertos incluso antes de eso, y la verdad es que, en ese punto, ya existía un nosotros, sin contacto, sin promesas, sin futuro. Ya no pensaba en el trabajo, no pensaba en las reglas, pensaba en él, pensaba en cómo se contenía, en cómo evitaba cualquier gesto que pudiera comprometerlo, y aún así, hablaba tanto con su cuerpo que era imposible no enamorarse. Él no me tocaba, pero yo me sentía tocada, de todas las formas que importan, y cuanto más se alejaba, más lo deseaba cerca. Sé que suena a locura, y tal vez lo sea, pero quien nunca ha enloquecido por alguien, nunca ha amado de verdad. La gente cree que el amor empieza con un beso, pero el nuestro comenzó en la contención, en la lucha diaria por no cruzar un límite, que ya no tenía sentido existir. Era como si fuésemos dos aves en jaulas vecinas, viéndonos, escuchándonos, deseándonos, pero sin poder volar, hasta que llegó el día en que dijo mi nombre, y eso, para mí, fue el comienzo del fin. Escuchar mi nombre en su voz me estremeció por dentro, porque fue la primera vez que no lo disimuló, que no se escondió detrás de la formalidad. Dijo mi nombre como quien ya lo había dicho 1000 veces en la cabeza, y yo respondí, con una sonrisa que no pude contener. Fue ahí cuando el deseo habló más fuerte, no en palabras, sino en la forma en que nos quedamos quietos. Un segundo más. Un centímetro más cerca, el tiempo se detuvo, el aire cambió, el mundo desapareció, solo estábamos nosotros, y un universo entero de ganas entre los dos. Después de eso, nada volvió a ser normal. En los días siguientes, todo se volvió más peligroso. Cada encuentro, cada cruce de mirada, cada respiración demasiado cercana, todo parecía cargado de electricidad. Perdí el sueño, y cuando dormía, soñaba con él, con el roce que no llegaba, con la confesión que no ocurría, con el beso que deseaba, como quien necesita oxígeno, pero al mismo tiempo, me odiaba por eso, porque conocía el peso, sabía lo que significaría si todo salía a la luz, sabía que mi padre no perdonaría, sabía que podría arruinar su carrera, mi libertad, todo, pero no pude parar. Él, corazón no entiende de jerarquías,
solo siente, y lo que yo sentía era cada vez más imposible de ignorar. Fue en una tarde cualquiera que casi lo confesé todo. Él pasó junto a mí, nuestros ojos se encontraron de nuevo, y por un instante, casi lo dije, pero no lo dije, porque él desvió la mirada antes, porque todavía se protegía, y eso me salvó de mí misma, pero solo por un momento, porque al día siguiente, él me esperó, sí, me esperó, no dijo nada, no hizo escándalo, solo estaba ahí, quieto, con los ojos en los míos, como quien dice, ahora depende de ti. Y yo caminé hacia él, mi corazón latía como si fuera a estallar, y aún así, se sentía correcto, porque el miedo ya no era más fuerte que las ganas. Nos miramos, por más tiempo que nunca, sin palabras, sin excusas, sin escape, y él, con voz baja y firme, dijo, esto se está volviendo demasiado difícil. Fue la primera vez que lo admitió, que dijo en voz alta lo que los dos ya sabíamos. Respiré profundo, y dije, entonces deja de hacerlo difícil. Nuestros ojos dijeron el resto. No hubo beso, aún no, pero hubo entrega, porque después de eso, ya no podíamos retroceder. Él me escribió, otro billete, si quieres, encuéntrame esta noche, en ese lugar que nadie conoce, solo nosotros. Mi cuerpo se congeló, pero mi alma ardía. Fui sin pensar, sin calcular, sin planear, y cuando lo vi allí, solo, esperándome, todo en mí se derrumbó. No dijimos nada al principio, solo nos miramos, y, por primera vez, no había nadie vigilando, nadie juzgando, nadie impidiéndonos ser quienes éramos. Él se acercó despacio, como si aún pidiera permiso, y yo, se lo di. En ese instante, todo lo que nos ataba dejó de existir, y lo único que quedó fue el deseo, desnudo, intenso, desesperado. Nos besamos, como quien besa para sobrevivir, como quien ha esperado toda una vida por ese momento. Fue el beso más correcto que ha existido, y el más incorrecto también, porque después de ese beso, ya no podíamos fingir que nada pasaba. Después de él, éramos dos cómplices, y los cómplices siempre cargan secretos. Esa noche, él me preguntó, ¿tienes idea de lo que estás haciendo? Y yo respondí, por primera vez, la tengo, porque lo sabía. Sabía que me estaba lanzando de cabeza a una historia sin garantías. Sabía que todo podía desmoronarse en cualquier momento. Sabía que estaba eligiendo el amor, y no el control. Y por primera vez, eso me hizo sentir viva. Empezamos a vernos a escondidas, escapadas rápidas en medio de la rutina, miradas más largas cuando nadie nos veía, mensajes que decían mucho, con casi nada, pero mientras más nos entregábamos, más crecía el peligro, y lo peor, era que nos estábamos volviendo demasiado buenos disimulando, tan buenos, que empezamos a creer que jamás seríamos descubiertos. Pero el amor, por más secreto que sea, en algún momento, desborda, y yo, ya empezaba a desbordarme. Hay un punto, en toda historia prohibida, en el que el miedo deja de ser el mayor obstáculo, y se convierte solo en un detalle, un ruido lejano, frente al grito que es el deseo de estar juntos. Y fue exactamente a ese punto al que llegué. No sé con certeza cuándo comenzó, pero sí sé cuándo se volvió insoportable. Fue en un día cualquiera, sin nada extraordinario, sin promesas, sin riesgos aparentes, pero dentro de mí, el caos crecía en silencio. Él estaba ahí, como siempre, con ese cuidado que me hacía sentir segura y, al mismo tiempo, al borde de la locura, porque todo en él decía, no puedo, pero sus ojos decían, lo quiero tanto como tú. Y eso era cruel, porque cuanto más intentaba protegernos, más expuesta me sentía. Cuanto más ocultaba, más evidente era que nos pertenecíamos. Cada día era más difícil mantener el equilibrio. Sonreía frente a mi padre, mientras por dentro gritaba. Almorzaba en familia, pero extrañaba su sabor. Dormía en sábanas lujosas, deseando los brazos que no podían cobijarme. Fue ese día cuando pensé, por primera vez, ¿y si nos escapamos?
No, era un plan, era un desahogo, una fuga mental, pero me invadió como una verdad, como un camino posible, la idea de irme con él, de dejar todo atrás, de vivirlo nuestro sin escondites. Empezó a consumir mi mente. Sabía que no sería fácil, mi padre jamás lo aceptaría, el escándalo sería inevitable, toda mi vida se desmoronaría, pero aún así, una parte de mí creía que valdría la pena, porque lo que sentía no era un amor cualquiera, era como si él hubiera visto quién era yo en realidad, antes de que yo misma lo supiera, como si hubiera rescatado una versión mía que yo había enterrado bajo años de obediencia, miedo y culpa. Yo no quería solo a él, quería ser la mujer que era cuando estaba con él, y esa mujer ya no cabía en la jaula dorada donde crecí. Empecé a imaginar posibilidades. No tenía que ser lejos, no tenía que ser para siempre, solo necesitábamos libertad. Solo necesitábamos ser nosotros, sin máscaras, sin cargas, sin vigilancia. Lo empecé a mirar distinto, no como el hombre que deseaba, sino como el hombre con quien construiría otra vida. Entendí que él no era solo un refugio, era una elección, y eso lo hacía aún más doloroso, porque aunque sabíamos cuánto sentíamos el uno por el otro, él aún dudaba, aún miraba al mundo antes de mirarme a mí, y yo empecé a preguntarme si tendría el coraje suficiente. Quizás me estaba protegiendo, quizás esperaba el momento justo, o quizás simplemente no creía que yo lo elegiría, al final, y eso me mataba por dentro, porque yo ya lo había elegido, ya estaba dispuesta a enfrentar todo, a perderlo todo, solo para no seguir viviendo a medias. Pero él no lo sabía, porque nunca se lo dije, y entonces me pregunté, ¿estoy esperando que él arriesgue, mientras yo aún no he arriesgado nada? Esa noche no pude dormir, repasé mentalmente todos nuestros momentos, todas las miradas robadas, todos los casi besos, y tomé una decisión. Al día siguiente, dejé una nota en el libro que él siempre llevaba. Si dices que sí, me voy contigo, escribí con las manos temblando, con el corazón hecho pedazos, pero con el alma en paz, porque, por primera vez, estaba diciendo lo que realmente quería. Dejé la nota ahí, y me fui yo, sin esperar respuesta. Esa tarde, no pude pensar en nada. Cada paso, cada segundo, se sentía eterno, hasta que recibí un mensaje de él. Solo 3 palabras. ¿Podemos hablar? Fue suficiente para saber, la había leído. Nos encontramos en el mismo lugar secreto de siempre, pero nada era igual. Había tensión, había verdad, y había algo distinto en sus ojos, vulnerabilidad. Empezó diciendo que no era fácil, que tenía miedo por mí, que nunca se perdonaría si yo me arrepentía, y yo le dije que ya estaba arrepentida de haber esperado tanto. Guardó silencio, me miró como quien busca la respuesta en el silencio, y entonces preguntó, ¿estás segura? No dudé, le dije que sí, porque no se trataba de tener un plan, se trataba de tener coraje, y en ese momento, mi coraje era más fuerte que cualquier riesgo. Nos besamos, otra vez, como si fuera la última, y tal vez lo fuera, porque sabíamos que, desde ahí, cualquier paso en falso sería el final. Me abrazó como nunca, fuerte, cálido, con una urgencia que dolía, y luego me pidió tiempo, solo unos días, para resolver lo necesario, para organizar todo, para volver a mí, de la manera correcta. Quise decirle que, no, quise pedirle que se quedara, pero no lo hice, porque entendí que, para vivir ese amor, también necesitábamos madurez. Y la madurez duele. Esa noche volví a casa con el corazón inquieto, pero liviano, porque por primera vez había una posibilidad, había un camino, y no dependía solo de mí. Los días siguientes fueron una tortura. Él desapareció, ningún mensaje, ninguna señal, solo el eco de nuestro último abrazo. No sabía si había desistido, si realmente estaba resolviendo las cosas, o si simplemente había entendido que todo esto era demasiado para él. Pero aún así, esperé porque sabía que no se trataba solo de mí, se trataba de los dos,
y si Él lo estaba haciendo por nosotros, entonces yo aguantaría, hasta que, una mañana gris, apareció, solo, silencioso, con los ojos cansados, pero decididos, y dijo: todo está listo, ahora depende de ti. En ese instante, mi mundo se volcó por completo, y todo lo que antes eran dudas, se volvió destino. Me tendió la mano, no con prisa, no con desesperación, sino con certeza, y yo no dudé, porque ya no se trataba solo de amor, se trataba de libertad, de verdad, de por fin vivir lo que merecíamos vivir. Y si tenía que perderlo todo para vivirlo, que así fuera. Después de todo, ¿de qué vale una vida entera si no se vive con el corazón entero? La decisión ya estaba tomada. La pregunta ya no era si, sino cómo. El amor prohibido que nació en silencio ahora pedía espacio, pedía valentía y, sobre todo, pedía prisa. Él había vuelto a mí, no con promesas, sino con un plan, y aunque no conocía todos los detalles, sabía que, desde ese momento, ya no habría vuelta atrás. No se podía dejar de amar, no se podía fingir, y mucho menos seguir viviendo a la sombra de un sentimiento tan real. Él me miró con la misma intensidad de siempre, y dijo: va a ser complicado, pero si estás conmigo, lo vamos a lograr. Le respondí sin parpadear: ya estoy contigo, desde el principio, incluso antes de que tú lo supieras. Y ahí, en ese instante, nació el plan más loco, más arriesgado y más sincero de mi vida. Tendríamos 3 días. 3 días para desaparecer sin dejar rastro, para huir del mapa con una historia que nadie entendería, pero que nosotros llevaríamos completa en el pecho. Él lo había pensado todo, desde la ciudad a la que iríamos, hasta las identidades que usaríamos los primeros días. Nada ilegal, solo invisible, solo lo suficientemente discreto como para darle tiempo al tiempo, para respirar, para existir, lejos de las miradas que juzgan, lejos de las cadenas que nos ataban. Mi padre ni lo sospechaba. Para él, yo seguía siendo la hija perfecta, la heredera obediente, la que jamás lo desafiaría, y eso dolía, porque sabía que, al huir, no solo rompería con la casa en la que crecí, también rompería con todo lo que me enseñaron a hacer. Pero el amor, a veces exige que destruyamos antes de reconstruir, y yo estaba lista para eso. Esa noche, nos sentamos frente a frente y trazamos todo, las fechas, los horarios, los posibles imprevistos. Parecía una película, pero no lo era, era real, y estaba a punto de suceder. El plan era simple. En teoría, viajaría con él como si fuera un viaje de trabajo, nada que levantara sospechas. Después de todo, él seguía siendo el brazo derecho de mi padre, y yo, una de las responsables de la nueva campaña de la empresa. Seríamos solo 2 profesionales en una misión estratégica, al menos, eso vería el mundo. Por dentro, sería nuestra fuga. El auto ya estaba reservado, los hoteles, elegidos con cuidado, los nombres, los contactos, los trayectos, todo meticulosamente pensado para no dejar huellas. Pero lo más difícil, aún estaba por venir. Mentir, ocultar, mirar a los ojos de mi padre y decir que regresaría en 3 días, cuando en el fondo, me estaba yendo para siempre. La víspera del viaje, casi me rendí. Sentí el peso de la culpa, la duda, la pérdida. Me pregunté, ¿merezco todo esto? ¿Y si él no es mi destino, sino solo una vía de escape de una vida que ya no tiene sentido? Pero bastó recordar nuestro último abrazo, la forma en que me miró, el silencio cargado de promesas, para tener certeza, era con él, siempre fue, aunque el mundo entero dijera que no, aunque lo perdiera todo. El día del viaje, me vestí como si fuera solo otro compromiso más, mis pasos calculados, mis gestos ensayados, mi sonrisa entrenada, pero por dentro, estaba gritando. Despedirme de mi casa fue más difícil de lo que imaginé. Toqué las paredes como quien se despide de un hogar, y tal vez eso era
una despedida silenciosa de una vida que ya no me contenía. Entré en el auto con él. Silencio. Ambos sabíamos que no. Era un juego. Cada minuto era precioso. Cada error, fatal. En el camino, él me tomó de la mano, y sin decir una sola palabra, me devolvió el coraje que creía perdido. Paramos en un pueblo pequeño, apartado, un lugar donde nadie nos conocía, donde, por primera vez, podíamos ser simplemente nosotros. Me mostró la habitación alquilada, simple, pero acogedora, una cama, una ventana, una tetera, y lo esencial, paz. Nos sentamos allí, sin prisa, como quien vuelve a empezar, como quien ha sobrevivido. Me preguntó si estaba bien, le dije que no lo sabía, y él rió, diciendo que él tampoco, pero en esa risa había algo que nunca había sentido: libertad. Estábamos juntos, contra todo, contra todos, pero estábamos. Esa noche, compartimos el silencio como si fuera una oración, y en ese silencio entendí que no necesitaba grandes certezas, solo necesitaba la suya. Al día siguiente, empezamos a pensar en el futuro. Ya no se trataba solo de escapar, se trataba de vivir. Él habló de buscar otro trabajo, yo hablé de estudiar, lo que siempre soñé, pequeñas cosas que antes parecían imposibles. Y ahí, en medio de la nada, empezamos a soñar con todo, pero la realidad no perdona a quien intenta huir. En el tercer día, recibió una llamada, un número desconocido, pero contestó. Era alguien de la empresa, alguien que sabía, o al menos, sospechaba. Del otro lado de la línea, solo dijeron una frase: el jefe ya lo sabe, y el mundo se vino abajo. En sus ojos, el miedo reemplazó al coraje. En los míos, la angustia gritó más fuerte que la esperanza. Nos estaban buscando, mejor dicho, lo buscaban a él, y yo, como siempre, era la consecuencia. Nos sentamos en el suelo de esa habitación, y lloramos, no por arrepentimiento, sino por agotamiento, porque sabíamos que el amor que teníamos era verdadero, pero quizás no fuera suficiente para soportarlo todo. Fue en ese momento que él dijo: si quieres volver, lo entenderé. Y yo, con el corazón roto, respondí: si vuelvo, me pierdo, para siempre, y no quiero volver a perderme. Decidimos que no huiríamos más, que enfrentaríamos, que si el mundo tenía que derrumbarse, que nos encontrara de pie. Era el fin de la fuga, pero tal vez el comienzo de la valentía. El problema de huir es que, tarde o temprano, el mundo te alcanza. Pensábamos que estábamos a salvo, que el tiempo que pasamos escondidos nos había dado cierta ventaja, una oportunidad, pero el tiempo, a veces, no cura, expone. Y esa mañana, cuando desperté con el celular vibrando sin parar, supe, todo se había derrumbado. Llamadas perdidas, mensajes de mi madre, de mi hermano, de amigos que nunca me escribían, pero que ahora parecían estar todos despiertos, esperando una tragedia. Uno de esos mensajes decía: vuelve, Tura, papá está mal. Y en ese instante, el amor se volvió conflicto, el sentimiento, un peso, porque yo sabía lo que esa frase significaba. Mi padre lo había descubierto todo, tal vez me rastreó, tal vez alguien le contó, o tal vez siempre lo supo. Miré al hombre con quien huí, y vi el mismo miedo en su rostro. No era miedo a ser descubierto, era miedo a perderme. Él me preguntó qué quería hacer. Por primera vez, la decisión era solo mía, y ahí me di cuenta, por más que hubiera huido, aún no había enfrentado nada. Respiré profundo, me puse la misma ropa de la noche anterior, recogí el cabello sin mirarme al espejo y dije: volvamos. Ya es hora de enfrentar esto. El camino de regreso fue más largo que cualquier huida, no por la distancia, sino por el dolor. Con cada kilómetro, sentía el suelo acercarse al abismo. Llegamos al atardecer. El cielo tenía un color extraño, ni día ni noche, igual que mi corazón. Al poner un pie en casa, la primera persona que vi fue mi madre. No dijo nada, solo me miró como si hubiera muerto.
y regresado, detrás de ella, mi padre, no gritó, no lloró, no me abrazó, solo dijo, tú y yo. Ahora, entramos a su despacho, la puerta se cerró detrás de mí, y el silencio fue el sonido más fuerte que jamás escuché. Él caminaba de un lado a otro, como un león herido, y cuando se detuvo, no preguntó. ¿Por qué? Preguntó. ¿Desde cuándo? Le respondí, desde mucho antes de que entendiera lo que era tener valor. Entonces se sentó, como si su cuerpo ya no pudiera sostener el peso de la verdad, y dijo algo que jamás esperé escuchar. No estoy enojado porque te enamoraste de él. Estoy enojado porque hiciste exactamente lo que tu madre me hizo a mí. En ese instante, todo cambió. No se trataba solo de mí. Nunca se trató solo de mí. Había una historia detrás de la mía, un dolor oculto, escondido en silencios que yo nunca supe descifrar. Mi padre hablaba de abandono, de traición, de una mujer a la que amó y que lo dejó por otro hombre. Y ahora, ver a su propia hija siguiendo el mismo camino, con el mismo silencio, era la herida que nunca supo sanar. Yo no sabía qué decir, porque en ese momento, él ya no era el jefe, ni el padre autoritario, solo era un hombre roto por dentro, pero yo también lo estaba. Y entonces, dije, la diferencia, papá, es que no estoy huyendo de ti, estoy yendo hacia mí. Por primera vez, él me miró, no con rabia, sino con una tristeza que jamás olvidaré. ¿Tú crees que él se va a quedar? ¿Qué te va a sostener cuando todo se derrumbe? ¿De verdad crees que te ama lo suficiente como para perderlo todo por ti? Y ahí tocó mi miedo más profundo, porque yo tampoco tenía esa certeza, pero prefería vivir una vida incierta al lado de alguien que me veía, que seguir siendo invisible en una vida perfectamente predecible. Salí de ese despacho sin ganar, sin convencer, pero también sin rendirme. Lo encontré esperándome en la terraza, el hombre que se había convertido en mi tormenta y en mi refugio. Le conté todo, cada palabra, cada acusación, cada pregunta que mi padre lanzó, y terminé diciendo, ahora eres tú quien debe responderme. ¿Te vas a quedar? Él tomó mi rostro entre sus manos, y por primera vez, lloró. Dijo que ya había perdido muchas cosas en la vida, trabajos, sueños, personas, pero perderte a ti no está en mis planes. Y fue en ese momento que supe, él no era un error. Era mi nuevo comienzo. En los días que siguieron, el caos se instaló. En la empresa, rumores. En la familia, silencios. En los pasillos, juicios. Pero entre nosotros, había una calma extraña, como si, al fin, estuviéramos viviendo en el mundo real, sin escondernos, sin huir. Y aunque todo se derrumbara, había una base firme entre nosotros. Y tal vez eso ya fuera suficiente para seguir. El mundo nunca ha sido amable con quienes eligen amar fuera de los moldes. Después de nuestro regreso, todo lo que conocía cambió no por dentro, sino a nuestro alrededor. En el trabajo, los susurros se convirtieron en miradas, las miradas en rumores, y los rumores en barreras que parecían imposibles de cruzar. Él, que antes era respetado, pasó a ser visto como un traidor, un hombre que perdió la razón por un amor prohibido, y yo, la hija obediente, me convertí en la hija rebelde, la que rompió el molde, la que ya no tenía futuro dentro de esa familia. La presión era un peso constante, no solo desde afuera, sino también una que se infiltraba en silencio dentro de nuestra relación. Muchas veces, nos encontrábamos sentados juntos, sin saber qué decir, solo sintiendo el eco de las palabras que el mundo dejaba caer sobre nosotros. No van a durar, ella se va a rendir, él se va a arrepentir, pero no se trataba de durar, se trataba de intentarlo, de resistir, porque el amor, cuando es verdadero, es una lucha diaria, y cada batalla ganada se convierte en un ladrillo en el muro que construimos. Perdimos trabajos, contratos, amistades, algunas puertas se cerraron para siempre. Mi familia, bueno,
La distancia fue la forma que eligieron para lidiar con todo. Las reuniones de los domingos terminaron, los mensajes se detuvieron, y la ausencia se volvió la palabra más dolorosa. Pero, en medio de ese torbellino, descubrimos algo fundamental y la fuerza de la elección. Elegir quedarse, incluso cuando todo conspira en contra. Elegir creer, incluso cuando la duda golpea la puerta. Fue difícil, fue agotador, pero cada día, él tomaba mi mano y me decía, no voy a dejar que caigas. Y yo, tomaba la suya, tratando de absorber el valor que necesitaba para enfrentar el mañana. En los momentos más oscuros, cuando las lágrimas venían sin aviso, encontrábamos en el otro la luz. Y eso, amigo mío, no tiene precio. A veces pensaba en rendirme, en dar marcha atrás, pero su voz, firme y serena, me traía de vuelta. Eres más fuerte de lo que imaginas. Y no hablaba solo del amor, hablaba de mí, de la mujer que estaba naciendo dentro de aquella tormenta. Juntos, empezamos a construir una nueva rutina, pequeños momentos de felicidad que nadie veía, un café compartido, una risa inesperada, un plan para el futuro. Esos pequeños pedazos de vida eran lo que mantenía nuestra cordura. Incluso con todo perdido, nos encontramos en un lugar que ninguno de los dos conocía, la libertad de ser quienes éramos. Y, sorprendentemente, eso nos fortaleció. El mundo podía darnos la espalda, gritar, juzgar, pero nosotros seguíamos, porque cuando se ama de verdad, no se necesita la aprobación de nadie, solo se necesita el amor que late en el pecho, y ese amor, amigo mío, era capaz de resistir incluso a los vientos más violentos. Todo el mundo habla del final, pero casi nadie habla de lo que viene después. La verdad es que empezar de nuevo exige más coraje que huir. Huir fue un impulso, empezar de nuevo fue una elección, y, sinceramente, no tenía idea de cómo comenzar desde cero con alguien que ya conocía cada uno de mis pedazos rotos. Después de la tormenta, el silencio ensordeció, y fue en ese silencio donde empezamos a reconstruir, lejos de los juicios, lejos de las promesas, hechas en momentos de desesperación. Por primera vez, no estábamos huyendo de nada, estábamos mirándonos de verdad. Él me preguntó si todavía creía en nosotros, y le respondí con la única verdad que llevaba conmigo: ya lo perdimos todo, así que ahora podemos construir cualquier cosa. Y así fue como todo empezó, sin grandes declaraciones, sin una nueva dirección ni un nuevo empleo. Comenzó con un desayuno simple, donde nadie tenía que esconder la sonrisa. Comenzó con el silencio, cómodo en el sofá, con el toque de una mano que ya no pedía permiso. Comenzó con la ligereza de quien ya enfrentó al mundo y decidió seguir, aunque herido. Los días pasaron, las noticias se calmaron, la gente encontró otra historia que criticar, y, poco a poco, dejamos de ser el escándalo de la semana, pero lo más importante, dejamos de cargar con la culpa. Él empezó a buscar nuevos caminos profesionales, sin privilegios, sin el apellido de mi padre detrás, y yo, finalmente empecé a vivir por mí. Me inscribí en un curso, volví a escribir, empecé a mirarme al espejo sin miedo de no ser quien esperaban que fuera, y cada pequeña victoria era como respirar después de haber pasado demasiado tiempo bajo el agua. La vida empezó a tomar otro ritmo, no era un cuento de hadas, no había música de fondo ni finales felices con moño, pero había verdad, y eso bastaba. Claro que hubo días difíciles, dolor, duda, miedo de que todo se derrumbara otra vez, pero, a diferencia de antes, ahora sabíamos, ya habíamos sobrevivido a lo peor, y si habíamos hecho eso, podíamos sobrevivir a cualquier cosa. Una noche, después de un día especialmente duro, me senté a su lado y le pregunté: ¿todavía me elegirías, sabiendo todo lo que viene conmigo? Él me miró, respiró hondo, y dijo: no elegiría otra historia, elegiría la misma, con todos los tropiezos, con todas las cicatrices, porque fue contigo que aprendí a amar de verdad.
En ese instante entendí que el amor no se mide por las promesas hechas en los días buenos, se revela en los días malos, en los momentos en los que todo duele, y aún así, te quedas. Mi familia todavía es un capítulo abierto. A veces, mi madre manda mensajes cortos, como quien quiere mantener un hilo sin reconocer el nudo que hay entre nosotras. Mi padre aún no me habla, pero dejé de intentar convencerlo, porque entendí que hay personas que solo saben amar de la manera en que aprendieron, y a veces, eso no alcanza, y está bien, ya no cargo con la necesidad de demostrar nada, ni para él, ni para nadie. Hoy, mi vida está hecha de elecciones conscientes, no impulsos, no miedo, y cuando miro hacia atrás, no me arrepiento, porque, incluso con todo lo que perdí, lo que gané no tiene precio. Gané libertad, gané un amor imperfecto, pero completo. Me gané a mí misma. Hoy vivimos en un lugar pequeño, pero es nuestro. Hay días en los que el alquiler se atrasa, en los que no hay dinero para salir, en los que discutimos por tonterías, pero cada noche, él me jala hacia sí y dice, todo va a estar bien, y, de alguna manera, siempre lo está, porque el renacer no fue hecho para ser fácil, fue hecho para ser verdadero, y el nuestro lo es. Si estás escuchando esto ahora y crees que estás en el final, respira, tal vez estés justo al comienzo de algo nuevo, algo que el mundo no va a entender, pero que tu corazón va a reconocer. Y cuando eso pase, no lo dudes, empieza de nuevo, aunque duela, aunque parezca una locura, aunque pierdas todo en el camino, porque, a veces, para encontrarse, uno tiene que perderse primero, y si pudiera volver atrás, lo haría todo otra vez, cada lágrima, cada noche en vela, cada no, porque fue exactamente eso lo que me trajo hasta aquí, y aquí, con él, conmigo misma, es el lugar más correcto en el que he estado.